Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer la porción bíblica que corresponde para hoy. Es Hechos 17 del 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora vamos a orar, dar gracias a Dios para pasar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia, Señor, y por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Queremos que en este tiempo que vamos a tener para escuchar tu enseñanza a través de la predicación, Señor, en ese tiempo que vamos a tener de alabanza, de cantar juntos, Señor, queremos pedirte que tú estés en medio nuestro, Señor, que tú estés en cada una de las familias que está conectado, cada una de las familias que luego van a escuchar, cada una de las personas que van a estar escuchando y participando, Señor. Y queremos que tú seas haciendo tu obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en la medida que escuchamos la enseñanza, Señor. Así que dejamos este tiempo de alabanza, de gratitud delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a tener un tiempo para adorar al Señor en esta mañana. Y quiero, antes de que cantemos juntos al Señor, recordar lo que dice el texto de Oseas capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado, o porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces tú dices: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De esa misma manera, Señor, nosotros sabemos que tú nos has amado de pura gracia y queremos cantar, y quiero invitarles a que juntos cantemos al Señor, que somos salvos y somos sus hijos por pura gracia. Así que cantémosle juntos al Señor. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar
culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, porque por tu gracia hemos sido salvos, rescatados. Así es. Y gracias, Señor, porque nuestra vida ahora está en Cristo, nuestra vida ahora le pertenece a Cristo y todo lo que somos está en Él. Gracias, Señor. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad
Señor, hemos reconocido que somos tus hijos solo por gracia, a pesar de nosotros. Hemos visto, Padre, y hemos cantado que nuestras vidas no tienen sentido si Cristo no hace parte y no es el centro y la base y la roca sólida de nuestras vidas y de nuestro día a día. Pero Señor, ayúdanos a proclamar también con nuestras palabras que solamente tú eres quien nos hace libres, que solo en ti nosotros podemos encontrar paz, plenitud y gozo, y por lo tanto podamos valorar tu presencia y tu palabra en nuestras vidas todo el tiempo. Por favor, cantemos juntos al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad.
Damos gracias a Dios por tu participación en nuestro servicio de adoración. Ahora queremos enterarte de algunas actividades que venimos promoviendo como iglesia e información general que pueda ser de tu interés. Hemos decidido hacer un ajuste en nuestros horarios y vamos a correr nuestro tiempo de culto o reunión de culto a las 10:30 de la mañana todos los domingos a partir del segundo domingo de septiembre, esto es el 13 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer los domingos a las 9:30 de la mañana? Vamos a dar apertura a un estudio muy importante para la fe cristiana y es el conocimiento de Dios. Así que vamos a dar espacio a este tema tan necesario, vital e importante para la fe cristiana. Así que apúntelo por favor, téngalo presente. A partir de la segunda semana de septiembre, o sea 13 de septiembre, vamos a tener una modificación. Nuestro devocional en casa, un espacio para recordarnos la necesidad permanente de leer, meditar, orar y aplicar el estudio de la Biblia a nuestras vidas de manera individual y también como familia. Seamos Redil Envigado. Esta es una iniciativa que estamos proponiendo a los hermanos de la iglesia para estar unidos y pendientes los unos de los otros, ya sea a través de una llamada, una videollamada, y que juntos podamos estar orando los unos por los otros. El Redil en oración. No olvide los días martes a las 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Estamos manteniendo un tiempo de oración como iglesia al cual le invitamos a participar. Además, no olviden estar conectados con nuestro canal Descubriendo la Biblia Kids, una iniciativa preciosa a través de la cual seguimos atendiendo, pastoreando, orientando y ayudando a guiar el corazón de nuestros niños hacia la palabra del Señor. Y no olviden que nuestra iglesia ofrece también el servicio de consejería bíblica. Los teléfonos del pastor Jonathan Ruiz y su esposa aparecen en pantalla. Llame y agende una cita para que pueda recibir orientación a través de la palabra en las diferentes circunstancias y adversidades que esté enfrentando en medio de este tiempo. Y por último, damos gracias al Señor por su fidelidad al sustentar su iglesia y su obra. Y gracias también a la fidelidad de los hermanos que han mantenido su compromiso apoyando voluntariamente la expansión del reino de Dios. Así que, como hemos estado diciendo siempre, ore al Señor en este momento y dígale: Señor, quiero apoyar tu obra. Ayúdame a saber con cuánto puedo apoyar tu obra en este momento. En pantalla aparecerán un código QR o el número de cuenta a través de los cuales usted puede hacer llegar esta ofrenda voluntaria a la iglesia. Iglesia, el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor y quiero invitarle a que por favor me acompañe al libro de Hechos, capítulo 17. Hoy estaremos abordando los versículos 10 al 15 y vamos a estar contemplando la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Berea. Un texto maravilloso, un texto precioso, pero antes de que abordemos este texto en la predicación de la palabra, como nos fue leído al principio del servicio, les invito a que juntos oremos al Señor y le pidamos que pueda ser yo usado a la hora de predicar y compartir este texto, pero también que no solamente yo sea usado a la hora de compartirlo, sino que nuestros oídos
y nuestros corazones y nuestras vidas sean impactados por la palabra del Señor. Así que oremos. Padre, damos gracias a ti, Señor. Tú nos permites estar aquí en este lugar, delante de tu presencia, Señor, a través de los medios tecnológicos, para seguir siendo edificados por tu palabra como iglesia. Señor, el texto de hoy es un texto maravilloso. Es un texto muy importante en el desarrollo de la historia de la iglesia en todos los tiempos. Es la historia de la iglesia de Berea, Señor. Una iglesia preciosa, una iglesia maravillosa. Te ruego, Señor, que toda la bendición y toda la riqueza que tú dejaste allí en esa pequeña iglesia pueda impactar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro caminar contigo todos los días, Señor. Por favor, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así es, mis hermanos, precisamente este texto precioso de Hechos 17, versículos 10 al 15, me llevó a reflexionar, como siempre, cada semana a la hora de sentarme a pensar la predicación, y me hizo pensar en lo siguiente: ¿quiénes somos nosotros y cómo actuamos muchas veces? ¿Qué lo define? ¿Qué define lo que somos y qué define cómo actuamos? Ciertamente hay factores que inciden en quiénes somos y cómo actuamos, por ejemplo, nuestra manera de pensar, nuestras costumbres, nuestros gustos, la región donde crecimos, y eso salta a relucir muchas veces cuando visitamos a nuestros seres queridos en nuestras ciudades de origen, y sale a relucir nuestro acento natural o el acento con el cual nosotros crecimos y nos desarrollamos. Sin embargo, yo debo decirles que hay otros factores, pero sobre todo hay un factor muy importante que influye en esto, en quiénes somos y cómo actuamos. Y el Señor Jesucristo lo cita en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Quiero leérselo, dice así: a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Hermanos, no solamente es donde crecimos, no solamente son las costumbres, no solamente es nuestra formación académica, también nuestro corazón ejerce un papel fundamental en quiénes somos y cómo actuamos. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y esta afirmación dada por el Señor Jesucristo hace eco del pueblo de Israel y su fracaso constante en ser el pueblo de Dios. Eso nos lo deja ver, por ejemplo, el texto de Deuteronomios capítulo 8 versículos 1 al 3. Y también los textos como el que acabo de citar de Lucas capítulo 6 versículo 43 al 49, donde Jesús prácticamente está respondiendo a la pregunta de un joven que le dice: Maestro, Señor, Señor. Y el Señor le dice: no me llames Señor si no haces lo que yo he mandado, si no sigues mis palabras. Y precisamente eso empalma perfecto con lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, llamándonos a reconocer la importancia de la palabra de Dios para definir quiénes somos y cómo actuamos. Ahora, eso me genera un interrogante. ¿Cuánto conoce la iglesia a su Dios y su palabra? ¿Cuánta hambre tiene la iglesia por oír la voz de Dios? ¿O cuánto valora y vive la palabra de Dios la iglesia? Y ese es el desafío que nos va a presentar el texto de Hechos 17, versículo 10 al 15. Como ustedes saben, hemos venido refiriendo las diferentes reacciones que el Evangelio ha producido a todo lo largo de las regiones donde Pablo ha estado predicando.
Y hemos visto cómo, por ejemplo, en Filipos, la reacción que produjo fue resistencia por unos, pero en otros se desata una fe inquebrantable, una fe maravillosa. En Tesalónica vimos que también hubo alboroto, pero se desarrolló una fe que trastornó al mundo, llenó al mundo con el Evangelio. Ahora estaremos abordando el efecto que el Evangelio produjo en la ciudad de Berea. Y esta ciudad no será la excepción en asombrarnos con el efecto del Evangelio allí, con un detalle muy relevante. Dice la Escritura que la iglesia de Berea fue una iglesia noble, basada en un alto compromiso con la palabra de Dios. Por esta razón yo he titulado el sermón de hoy, o de esta mañana, la iglesia de Berea, una iglesia noble, o sencillamente una iglesia noble. Y precisamente lo he titulado así, como un clamor, como una oración, como un ruego que nace de mi corazón y que deseo que nazca también del corazón de todos nosotros, teniendo presente los efectos preciosos de ser una iglesia noble como la de Berea. Ahora desarrollaré este título de este sermón, o esta idea principal de este sermón, como siempre, en 3 encabezados, los cuales son el Evangelio en Berea en primer lugar. En segundo lugar, el Evangelio en Berea produjo una iglesia noble. Y en tercer lugar, el Evangelio en Berea produjo hostilidad. Teniendo esto presente, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen a leer el versículo 10, por favor. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Hermanos, como les dije, una iglesia noble es lo que se va a desarrollar en la ciudad de Berea, pero veamos en primer lugar el Evangelio y su llegada a Berea. Hermanos, para las personas sin Dios, óigalo bien, las personas sin Dios, a veces la vida les trae sorpresas. Ellos lo definen así: la vida te trae sorpresas. De hecho, es el título de una canción muy conocida de un cantante, creo que es de salsa, llamado Rubén Blades. Y como refiere esta canción popular, nosotros los cristianos no podemos pensar que la vida nos trae sorpresas, cuando la misma Escritura nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y también cuando escuchamos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo por allá en el texto de Efesios capítulo 2 versículo 20, que todas las cosas que nosotros vivimos Dios las pensó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto aplicará también para la vida del apóstol Pablo y su salida de la ciudad de Tesalónica, aunque fue de noche, aunque no fue en los mejores términos, aunque no fue de la mejor manera, aunque no fue del todo del agrado del apóstol Pablo y de Silas, porque no fue una salida honrosa, no fue una salida honorosa. Sin embargo, no olvidemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la vida no nos trae sorpresas. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la llegada del apóstol Pablo a Berea. El versículo 10 en su primera parte dice: enseguida los hermanos enviaron a. O sea, Pablo no salió de Tesalónica por gusto. A Pablo lo sacaron los mismos hermanos. Y es de resaltar que Pablo y Silas no llegan a Berea como parte de su plan, hermanos. El texto dice que los hermanos los sacan. Ellos seguramente querían quedarse allí, dejándonos ver tal vez que Pablo estaba cansado seguramente de huir de tantas ocasiones que le había tocado huir. Si usted recuerda, desde que empezamos a estudiar la historia de la iglesia y su desarrollo, y cuando se inserta a Pablo en el desarrollo de la historia de la iglesia, aproximadamente en el capítulo 7 de Hechos, capítulo 8 y 9, vemos el proceso de conversión del apóstol Pablo, y en ese mismo capítulo 9 se nos dice que Pablo empieza a predicar. Pero así como Pablo empezó a predicar, también empezó a huir. Él tuvo que huir de la ciudad de Damasco. Luego llega a la ciudad de Jerusalén y tiene que huir de Jerusalén.
También cuando empieza su primer viaje misionero en el capítulo 13 de Hechos, vemos cómo Pablo tuvo que huir de Iconio, cómo tuvo que huir de Listra. Ahora en su segundo viaje misionero está huyendo de Filipos y en este preciso instante está huyendo de la ciudad de Tesalónica. Tal vez Pablo estaba cansado de huir y no quería, y los hermanos se vieron abocados u obligados a sacarlo, a obligarlo a salir seguramente de la ciudad de Tesalónica junto a Silas. Y esto tal vez pudo producir en el corazón del apóstol y de Silas algo de resignación. O seguramente ideó algún plan, dijo tal vez me voy a ir, voy a dejar que me lleven a otra ciudad, pero volveré. Como vimos nosotros, o como nos deja ver la segunda parte del versículo 10, Pablo dice, bueno, ya estoy aquí en Berea, pues vamos a predicar el evangelio aquí en Berea. Hermanos, ¿pero qué era Berea? Una ciudad no muy grande, distanciada de la ruta principal, enclavada en las montañas del Olimpo, con gente dedicada a la agricultura y a la labor de la explotación de las canteras. Eso seguramente no era el cuadro que apetecía al corazón humano. Y Pablo era un hombre y seguramente no estaba esperando desviarse de las ciudades importantes como Filipos, como Tesalónica. En el horizonte tenía Atenas, Corinto. ¿Por qué Berea? Sin embargo, Pablo deja ver que él alberga la posibilidad de volver a Tesalónica. Nosotros podemos ver eso en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros podemos ver que Pablo quería volver a Tesalónica. Sin embargo, no pudo hacerlo sino 8 años después de haber salido aquella noche huyendo y llevado por sus hermanos de la iglesia de Tesalónica. Hermanos, esto es importante tenerlo presente, como una iglesia que contó seguramente con la participación de Pablo aproximadamente unos 6-7 meses, pudo generar un gran impacto, como nos lo deja ver la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, como la iglesia de Tesalónica pudo producir un impacto en toda Macedonia y parte de Acaya, aún cuando su figura principal, el apóstol Pablo, solamente los pudo acompañar 8 meses, y la segunda vez que los acompañó fue 8 años más tarde. Qué interesante. Cristianos que no dependían de una persona, no dependían de un hombre, sino de su relación y de su pasión por el Señor y por su obra. Pero ahora Pablo está en Berea y se resigna y empieza a predicar el evangelio allí, o tal vez entiende que Dios es quien gobierna su vida, como leímos hace un momento, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Y Pablo, como es su costumbre, entra a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio allí, a enseñar el evangelio en este lugar marginado. Sin embargo, hermanos, es interesante notar cómo, a pesar de que era una ciudad pequeña, enclavada en las montañas, retirada de la ruta principal que comunicaba las ciudades más importantes, sin embargo, allí se encuentra una sinagoga judía. Porque a pesar de que esta ciudad era pequeña, allí había un pueblo que Dios había puesto en ese lugar. Y para eso se necesitaba por lo menos 10 familias judías, cosa que no había, por ejemplo, en Filipos, que era una ciudad más importante, más influyente, pero no tenía 10 familias judías constituidas. Y hermanos, vaya sorpresa que el apóstol Pablo y Silas se van a llevar en esta pequeña y aparente insignificante ciudad compuesta de agricultores y hombres dedicados a la labor de explotar las canteras de piedra o la minería. Hermanos, teniendo esto en mente, quiero que usted me acompañe a leer los versículos 11 y 12, donde veremos cómo el apóstol Pablo será gratamente sorprendido por esta pequeña iglesia, la iglesia de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice Lucas, pues recibieron
la palabra con toda o gran solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo y Silas estaban predicando eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un gran número o un buen número de griegos, tanto hombres y mujeres de distinción. Hermanos, cuando el Evangelio llega a Berea, produce una iglesia noble. Ese es nuestro segundo encabezado. Y este texto que leímos o que acabamos de leer trajo a mi mente también lo que el apóstol Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 45 y 46. Allí se nos narra el encuentro de Felipe con el Señor Jesucristo y cómo él, en su emoción de haberse encontrado con Jesús, corre donde un amigo llamado Natanael y le dice: Natanael, he encontrado a Jesús de Nazaret, el Mesías del cual nos habla Moisés. Sin embargo, su amigo, tal vez con un gesto de admiración, se hace la siguiente pregunta: Felipe, ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Y por qué yo relaciono este texto con la escena de Pablo llegando a Berea? Hermanos, les he dicho, Pablo viene recorriendo su segundo viaje misionero, pero si usted hace memoria, Pablo normalmente enfocó su tarea misionera a las ciudades más importantes e influyentes de cada región. Algo que no era Berea. Berea era una ciudad que distaba o que quedaba lejos de la ruta principal que conectaba las ciudades más importantes. Segundo, Berea era una ciudad pequeña, enclavada en unas montañas, fijada en los montes del Olimpo, y el centro de poder de la ciudad de Berea era gente que estaba dedicada a la agricultura y a la cantería o a la explotación de las minas de piedra. En ese sentido no parecía un lugar tan influyente. Sin embargo, quiero leerles lo que dice un teólogo muy conocido llamado Simon Kitzmaker sobre la ciudad de Berea y por qué hemos de tenerla al mismo nivel de iglesias fundadas por el apóstol Pablo como Filipos y como Tesalónica. Simon dice lo siguiente: el nombre Berea no necesita presentación en los círculos cristianos. Ese nombre significa el estudio bíblico serio por los que desean saber lo que Dios dice en su palabra. Para los bereanos, las escrituras, la palabra de Dios es básica, relevante y preciosa. Y en ese sentido es que Lucas está diciendo que la iglesia de Berea es más noble que aún la misma iglesia de Tesalónica. Y eso es posible. ¿Por qué? Sí, eso es lo que dice el mismo hermano Lucas, quien es el escritor del Evangelio, no solamente del Evangelio de Lucas, sino también del libro de Hechos. Y habla de que son más nobles, ¿por qué? Por su disposición, por su mente dispuesta y abierta al conocimiento de la palabra de Dios, por encima de las tradiciones y costumbres que pudieran tener. Y resulta difícil creer al recordar todo lo que ha hecho la iglesia de Tesalónica, como vimos hace 8 días, o todo lo que hizo la iglesia de Tesalónica, como vimos hace 8 días, y que lo registra el mismo texto de Pablo escrito a la iglesia de Tesalónica, es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, se nos dice que esa iglesia llenó toda Macedonia, toda Acaya y parte de Europa con el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Lucas está diciendo: esperen tantico, la iglesia de Berea, más noble que la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Si eran simplemente unos hombres dedicados a la agricultura y a la explotación de las minas de piedra o a la cantería. Versículo 11, parte B, nos dirá por qué Lucas dice que esta iglesia es más noble que los tesalonicenses. Y Lucas refiere el por qué con una afirmación radical. Dice que
estos hombres recibieron el mensaje con toda disposición y escudriñaron diariamente las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad o no. Y quiero hacer referencia a esas dos expresiones de Lucas. En primer lugar, ¿a qué se refiere con ellos recibieron el mensaje con toda solicitud? Hermanos, los bereanos se presentaron ante el mensaje de Pablo con total atención y disposición. Estoy seguro que no eran personas que cabeceaban en medio de las enseñanzas del apóstol Pablo. Estaban totalmente atentos, exhortos, expectantes. Estaban con un hambre y una sed por oír la palabra y la palabra del Señor. Pero no solamente eso. Dice que aparte de esa actitud de expectativa, ellos también seguramente tomaban nota, porque dice, y escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se conformaron como los tesalonicenses judíos con los encuentros cada 8 días en el Sabbat o día de reposo. No, ellos pidieron más del apóstol Pablo. Dice que diariamente se sentaban a escudriñar la palabra que habían recibido del apóstol Pablo para ver si lo que él decía era así. Entonces vemos que no era solamente una buena actitud y entusiasmo, además tenían un sentido de investigación crítico por lo que oían. El mismo término escudriñar, que en griego significa anacrino, es una palabra usada en contextos que suponen una investigación judicial. A ese nivel, hermanos, de imparcialidad, de integridad, de análisis, de minuciosidad y de detalle sometieron los bereanos las enseñanzas del apóstol Pablo. Y no lo hicieron de vez en cuando, sino diariamente. ¿Puede usted creerlo? ¡Qué iglesia, hermanos! ¡Qué iglesia! A veces nosotros podemos ver cómo la gente es difícil para tan solo mantener su vida devocional diaria, pero estos iban más allá de su vida devocional. Ellos querían estudiar todos los días la palabra del Señor y verificar lo que se les estaba hablando sobre el Mesías, acerca de Jesús. Dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 8, versículo 20, y esto es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Solo cuando un mensajero habla conforme a la ley y al testimonio de Dios, el tal es digno de confianza. Y ese era el corazón bereano. Sometían el mensaje de todo mensajero, valga la redundancia, al escrutinio de la palabra y saber si lo que decían era conforme a la palabra y conforme al testimonio de Dios. Si no fuese así, ese predicador o ese mensajero no era digno de confianza ni era un siervo de Dios. Hermanos, es de resaltar que estos bereanos no califican en el grupo que Pablo registra en Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No. Los bereanos no eran de una fe de niños. Los bereanos se dedicaban a constatar que lo que se les enseñara fuera realmente convincente, realmente cierto, realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no eran una iglesia crédula. Ellos no abrazaron un evangelio impuesto por hombres. Ellos no se acogieron a una fe ciega y sin bases sólidas que la sustentaran y que ellos no hubiesen constatado. Ellos son todo un ejemplo, hermanos, son un llamado de Dios, son un llamado de atención para la iglesia de todos los tiempos, incluidos nosotros, la iglesia del Redil de Envigado. Ellos son una iglesia sin grandes títulos, sin grandes pergaminos, sin gran relevancia en Acaya y en Macedonia. Pero Lucas dice en el Evangelio que si algo distinguió a los bereanos es que eran una iglesia noble. ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso esto, hermanos!
Pero aquí no para todo. El versículo 12 también nos registra qué sucedió cuando ellos constataron que el mensaje de Pablo era un mensaje fiel y creíble y verdadero. Dice la Escritura que entonces muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces aquí yo puedo observar que el Evangelio en Berea no solamente produjo nobleza por el impacto de la palabra en el corazón de los bereanos, sino también porque la verdadera nobleza que puede haber en el hombre salió a la luz. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues lo que dice Lucas. Lucas dice que hombres y mujeres, no pocos, sino muchos, distinguidos, creyeron en el Evangelio por el impacto de la palabra. Seguramente eran personas cultas, seguramente eran personas con mucho poder económico, seguramente eran personas con apellidos importantes, seguramente eran personas pensantes, personas preparadas, personas tal vez muy estudiadas, algunas de ellas, porque así mismo lo deja ver Lucas, dice hombres y mujeres de distinción. Pero llegó algo que los haría más distinguidos, y es la palabra del Señor. Y ese es el efecto que nosotros vemos que produce la palabra. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 3, le habla a las mujeres distinguidas y le dice que su adorno, su ostentosidad no sea la de joyas, no sea la de arreglos externos, no sea la de peinados ostentosos, sino sea la piedad del corazón. Y esa piedad del corazón aún llegará a impactar a sus maridos incrédulos. Pero aquí no para todo. Yo puedo citarles también la verdadera nobleza de la que nos habla la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 19, o Salmo 119, o Proverbios capítulo 1, o Proverbios capítulo 2, o aún el mismo texto de Jeremías capítulo 9 versículos 23 al 24. Nos habla de la nobleza que produce la palabra de Dios en el corazón de aquellos que la oyen. Hermanos, ese texto del Salmo 19, versículos 7 al 11, es impresionante, es maravilloso. Es un texto que todos deberíamos tener presente todo el tiempo. Dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro. La más grande posesión que ellos tenían no era su intelecto y lo entendieron, sino fue haber recibido la palabra de Dios, haber atesorado la palabra de Dios, haber aferrado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mensaje de Cristo. Y eso nos lanza a nuestro tercer y último encabezado. Por eso quiero invitarles a que leamos los versículos 3 al 15. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, los hermanos que habían llevado a Pablo hasta Atenas se devolvieron. Hemos visto que el Evangelio fue anunciado en Berea, y cuando el Evangelio es anunciado en Berea, produjo un impacto, y este impacto fue nobleza en el corazón de las personas, aún de aquellos que a los ojos del mundo parecían nobles. Y qué belleza saber que el Evangelio no es un mensaje, como muchos dicen, para gente crédula, gente sin preparación, gente sin formación, gente sin relevancia. No,
Fíjense cómo el Evangelio llegó aún hasta los estratos socioeconómicos más elevados, ante las personas más preparadas. Allí también llegó el impacto del Evangelio por la solidez y la base de sus argumentos. Sin embargo, es interesante resaltar, como es nuestro tercer encabezado, que el Evangelio, a pesar de la solidez de sus argumentos y de la nobleza que produce, también es atacado y produce hostilidad, que es nuestro tercer encabezado. Pero eso no debe extrañarnos. ¿Por qué lo digo? Fíjense que cuando el Señor Jesucristo, como nos narran los evangelios, fue llevado a juicio, Pilato no halló culpa en Jesús. Luego es llevado a Herodes el tetrarca, y este tampoco encuentra culpa en Jesús. Y aún los mismos sacerdotes del Sanedrín, saduceos y fariseos, no encuentran culpa en Jesús, de qué señalarle. Sin embargo, Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Por el alboroto de las multitudes que fueron incitadas por los sacerdotes. Ahora vemos la misma imagen repetirse en quienes siguen a Jesús, a quienes a quienes no se les hace un debido proceso. No se levantan pruebas que desvirtúen el mensaje que están predicando, entre muchas otras cosas que podríamos decir. Solamente porque una multitud, una masa se levanta, ya su mensaje es puesto en entredicho y obligado a oír nuevamente el apóstol Pablo. Y yo me pregunté, que las multitudes digan algo o aseveren algo, ¿eso debe ser sinónimo de veracidad o verdad? Como dice el dicho popular, ¿a dónde va la gente? O ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Las masas siempre tienen la razón? Versículo 13 nos dice que un mensaje no grato es el Evangelio, y quien lo hable también. Y esa es la consigna que se hace evidente contra el Evangelio bíblico y sus portavoces, como Pablo y Silas. Los judíos de Tesalónica, hermanos, incrédulos, ellos se dieron a la tarea, fíjese, de recorrer, porque entre Tesalónica y Berea había una distancia aproximada de entre 80 y 90 kilómetros. Y estos judíos de Tesalónica, que no creían en el Evangelio, se dieron a la tarea de venirse desde allá hasta Berea para perseguir a Pablo y a Silas, dos hombres que supuestamente anunciaban invenciones de hombres, como tildaron en Jerusalén al Evangelio y sus mensajeros. Y eso lo podemos constatar en el libro de Hechos, el mismo libro que estamos estudiando, capítulo 5, versículos 34 al 39. Así era tildado el Evangelio, como una invención de hombres. Sin embargo, lo que estos judíos no sabían, aparentemente ellos nobles, hombres piadosos, hombres temerosos del Señor, en apariencia nomás, lo que ellos no sabían y lo que ellos desconocían es que estaban levantándose contra alguien más que un simple par de peregrinos que estaban llevando el mensaje del Evangelio de ciudad en ciudad. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Se los voy a leer. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a ustedes escucha, le dice Jesús a sus discípulos, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Esta es una verdad altamente aterradora. Los judíos incrédulos, que aparentemente creían en Dios, no sabían que al levantarse contra Pablo y contra Silas, y al levantarse contra el mensaje del Evangelio, se estaban levantando contra el mismo Dios y su palabra.
Hermanos, aunque la iglesia fue declarada no grata por estos judíos, junto con el mensaje del Evangelio, en Berea y en todo lugar donde fueron llegando, hay algo que yo quiero afirmarles, y es que este no fue un movimiento nacido por carne, o nacido de la carne, o nacido por emociones, razonamientos y fuerzas humanas caprichosas. No. Es evidente en la amplia argumentación del apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, que él nos muestra cómo este es un movimiento nacido por la guía y obra del Espíritu Santo. Así lo hemos venido constatando todo el tiempo. Esto, hermanos, no es obra de manos de hombres, como decía Hechos 5:39. Nosotros podemos constatar que este es un movimiento nacido por la mano de Dios. Y una muestra de ello es que no pudo ser reducida la obra de la iglesia con todo el alboroto que se levantó en su contra. Ustedes pueden ver cómo nosotros hemos registrado el primer y segundo viaje. Siempre se levantó el poder político, el poder militar, poderes espirituales. Y ahora en adelante, cuando lleguemos a la iglesia en Atenas y en la iglesia en Corinto, vamos a ver aún cómo los poderes intelectuales se levantan contra el Evangelio. Sin embargo, no pudo ser opacado, no pudo ser frenado. Y esa es la advertencia que también hace Gamaliel en el capítulo 5 del libro de Hechos, que si eso no era de hombres, si no lo podían detener, eso era una evidencia de que era un movimiento de Dios. Y esa fue la promesa que Jesús hizo a su iglesia y que vale la pena seguirlo resaltando. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Aún que las mismas puertas del infierno se levanten contra la iglesia, ellas no prevalecerán. Y yo puedo añadir algo a esto. Y es que ellos resistieron, la iglesia, estos peregrinos, Pablo y Silas, y todos aquellos que levantaron las banderas del Evangelio, resistieron sustentados en el sentido vital que representaba y que representa la palabra de Dios para todo cristiano. Eso es lo que dice Jesús. Cuando Satanás le tienta en el desierto, y Jesús le dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso mismo le dice Moisés al pueblo de Dios como vocero de Dios en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. De manera que este no es un movimiento nacido por filosofías humanas, sino por voluntad de Dios. Y ahora los versículos 14 y 15 también nos dejan ver una prueba preciosa aquí. Y es que los desiertos, tempranos o tardíos en la vida cristiana, hacen visible la nobleza de la fe nacida de Dios. Lucas nos deja ver la calidad y profundidad del efecto del Evangelio en los bereanos a través de la prueba. Ellos inmediatamente, al encontrarse enfrentados contra una muchedumbre que seguramente quería linchar a Pablo, que quería quitarle la vida a Pablo, pusieron sus vidas en riesgo por ese hermano, Pablo. Lo sacaron, pero no solamente lo sacaron de Berea, sino que se dieron a la tarea de acompañarlo hasta la ciudad de Atenas. ¿Saben cuánto hay de Berea a Atenas? Aproximadamente 500 kilómetros. Y ellos transitaron todo ese recorrido. Pero no solamente transitaron todo ese recorrido, no lo dejaron solo, sino que lo acompañaron hasta asegurarse que Silas y Timoteo llegaran para acompañar al apóstol Pablo allí en Atenas. Esto habla de un pueblo, hermanos, con una identidad y conciencia clara del Evangelio y su mensaje.
De la misma manera que nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Él no solo libra a la iglesia del mal en los desiertos. Él no solo dice que de pan vivirá el hombre, sino que Él también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que está encarnando esta iglesia de Berea? No solamente libra al apóstol Pablo del mal, sino que lo acompaña hasta Atenas y no lo deja solo hasta que llegan sus compañeros para acompañarle. De la misma manera, eso me recuerda la promesa de Jesús. Él nos acompaña, Él nos libra, Él nos salva y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sustentándonos en el poder de su palabra. Y aunque el Evangelio, hermanos, produzca alborotos por la maldad de los corazones incrédulos, nosotros no debemos temer, porque fiel es Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la verdad que nosotros estamos viendo también en estos hermanos de Berea. Teniendo todo esto en mente, hermanos, yo quiero dejar unas aplicaciones muy preciosas que el Señor me regaló en este tiempo de meditación sobre este texto de Hechos 17, versículos 10 al 15. Hermanos, el primer elemento a tener en cuenta a la hora de aplicar este sermón, la iglesia noble, tomando como referente la iglesia de Berea, es traer a nuestra mente el recordatorio del Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, donde el Señor Jesucristo dice algo trascendental para la iglesia cristiana y para todo cristiano, y es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este texto encuentra eco, o es una alusión directa al mismo texto de Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, donde nos deja ver que así como el alimento físico es vital para la vida del hombre, de la misma manera el alimento espiritual, que es la palabra del Señor, también es vital para la vida espiritual del hombre, y en este caso de la iglesia. Tristemente la iglesia adolece por falta de conocimiento y de darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en su vida. Si el mismo Señor Jesucristo estimó vital recordar su palabra, ¿cuánto más nosotros deberíamos valorarlo? Así como los bereanos filtraban sus vidas, su fe, su todo a través de la palabra, y anhelaban, deseaban, querían, gustaban de la palabra de Dios. De esa misma manera nosotros deberíamos tener esa expectativa acerca de la palabra del Señor. Pero otro elemento a destacar es que nosotros, al igual que los bereanos, debemos tener en alta estima la palabra del Señor. ¿Por qué? Recuerde cómo, por ejemplo, Adán falló. ¿Por qué? Por no oír la palabra del Señor. Pero no solamente Adán, el pueblo de Israel, llamado a ser el pueblo de Dios, siempre falló por olvidar, atender y priorizar la palabra del Señor en sus vidas, en el día a día. Sin embargo, hay una buena noticia. El Señor Jesucristo cumplió toda la palabra de Dios, y de esa manera nos habilita a nosotros a través de su Espíritu Santo para que donde Adán falló, donde el pueblo de Israel fracasó, pero donde Jesús venció, nosotros también podamos vencer y entender cómo la palabra de Dios es vital para nuestra vida espiritual saludable. En tercer lugar, creo que la iglesia de Berea es un instrumento de Dios para llamarnos la atención. ¿En qué? En no pasar por entero todos los mensajes o todo lo que las personas traigan a nuestras vidas disfrazado como palabra del Señor. ¿Por qué? Fíjense cómo los bereanos, aún las mismas palabras del apóstol Pablo, una autoridad de la fe, un hombre que escribió casi el 70% de, digamos, el
Nuevo Testamento, aún este hombre fue puesto a prueba por la iglesia de Berea. Nosotros no deberíamos ser tan ligeros como iglesia hoy al decirle amén o aleluya a todo lo que esté salpicado por algún texto bíblico. No, nosotros debemos ser como los bereanos, que someten a prueba todo aquel contenido que llega a nuestras vidas aparentemente lleno de la palabra del Señor y constatar si lo que ahí se encuentra es realmente fiel a las Escrituras. Si no, hemos de desecharlo, como nos recordó Isaías en su capítulo 8, versículo 20. Someter a prueba a todo mensajero. Si no es de Dios, desechémoslo. Pero eso también aplica para nosotros. ¿Qué calidad de mensajeros somos nosotros a la hora de compartir el mensaje del Evangelio? Hay 4 elementos que el mensaje del Evangelio debe tener a la hora de ser compartido. Primero, cuando usted y yo compartamos el mensaje, debemos tener en cuenta que nuestro mensaje debe ser bíblico. En segundo lugar, nuestro mensaje a la hora de ser compartido con otras personas debe apuntar a mostrarle a las personas que tienen un problema y por ende una necesidad. ¿Cuál es ese problema? La caída del hombre en el pecado, heredada por Adán. Todos nosotros estamos muertos y destituidos de la presencia de Dios por causa del pecado. Por eso, un tercer elemento que debe tener nuestro mensaje es la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Que hay esperanza a pesar de que estamos muertos por el pecado. ¿Y quién es esa esperanza? ¿Nosotros mismos? No. Ya vimos que Adán fracasó, vimos que Israel fracasó, pero que Jesús venció. Y esa es la buena noticia o el tercer elemento de nuestro mensaje. Que Cristo cumplió toda la ley y todas las demandas para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, nos llama a creer y arrepentirnos. ¿A creer en qué? En los méritos de Cristo y en la obra de Cristo para nuestra salvación. ¿Y arrepentirnos de qué? De nuestra condición de pecado. Ese es el tercer elemento del mensaje del Evangelio. Y en cuarto lugar, debemos predicar un Evangelio que no hable de el reino de Dios aquí en el siguiente nivel o con la siguiente intención. Muchos hablan del Evangelio como que aquí vamos a tener todo, o que si llegamos al Evangelio ya no vamos a tener problemas, o que si llegamos al Evangelio ya no nos vamos a enfermar. No, la Biblia nos dice que nosotros nos encontramos en un mundo caído. De hecho, si leemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el Señor nos prepara para un mundo caótico y nos llama a perseverar en medio de la aflicción, pero a confiar, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos llamarnos muy felices y bienaventurados, sabiendo que a pesar de que estamos en el desierto de este mundo caído, Él, el Dios Todopoderoso, nos lleva en su mano y nos sostiene. Ese ha de ser el mensaje del Evangelio que nosotros hemos de predicar. Y era el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba y lo argumentaba desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento, que era el texto que se había escrito hasta ese tiempo. Por último, quiero dirigirme ya a tal vez algunos amigos que nos escuchen el día de hoy y que digan, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios. Bueno, realmente tu cristianismo es un cristianismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tu fe es una fe a la luz de la palabra de Dios? ¿O es una fe relativa que se acomoda a las circunstancias? ¿O es una fe pragmática que se acomoda a nuestra conveniencia? ¿Cuál es la fe que tú promulgas? ¿Es una fe como la de los bereanos? A la luz del estudio fiel, minucioso de la palabra de Dios. Si no es así, yo te invito a que en esta mañana tú le digas al Señor, Señor, tal vez mi vida ha estado salpicada de aparente evangelio, pero no vivo la luz de tu palabra. Señor, dame un corazón como lo debería, ayúdame, perdóname, ten misericordia de mí. Y si es posible, déjanos saber por un mensaje. En nuestros teléfonos aparecieron
al principio del servicio en la sección de los anuncios. Déjenos saber, o si no, escríbenos por redes sociales, Iglesia Redil del Vigado, y contáctanos. Y podemos caminar contigo y buscar ser una iglesia con una fe, o vivir un cristianismo realmente a la luz de las Escrituras, un evangelio noble a la luz de la palabra del Señor y no a la luz de los deseos engañosos del corazón del hombre. Por último, iglesia, dejarles la reflexión general, o tal vez lo más importante a destacar de este sermón, y es que la iglesia fiel al evangelio tiene menos de sí misma y de este mundo. Óigalo bien, la iglesia fiel al evangelio tiene menos de sí misma y de este mundo, más de él, de Dios y de su palabra, no solo en su cabeza, sino también en su corazón y en su vida diaria. Teniendo esto en mente, oremos por favor. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra que nos has permitido compartir. Señor, gracias. Por favor, ayúdanos a ser una iglesia noble y a caminar en esa dirección como hemos visto hoy a través de la iglesia de Berea. Señor, los bereanos eran personas como nosotros, comunes y corrientes, solo que tú pusiste en esos corazones una ardiente pasión y deseo, un hambre impresionante por tu palabra, pero no solamente por leerla, sino por entenderla y vivirla y creerla. De esa misma manera oro que hagas en nosotros, Señor, todos los días, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.